Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Mi nombre es Nicola Castillero, estoy en compañía del licenciado Martín González Barría Valladares Moscoso. Buenas tardes a todos los televidentes y presentes aquí, y me quitan los apellidos que no dignifican mi persona, por favor. Hombre, lo vemos con un sonido nuevo, más poderoso. Don Mélito González, licenciado Mélito González nos acompaña acá. Nosotros estamos en Chitré, Martín se encuentra en la ciudad de Panamá y Bolo se encuentra en la ciudad de Monaguillo. Bueno, para el día de hoy, bueno, ayer yo iba por ahí caminando y escuché la voz esa que a mí como, para joder, que a Martín que le gusta que estén jodiendo, a mí cómo me excita esa voz. A mí me excita esa voz, ese compromiso que yo tengo con Panamá, o sea, la flor de la esperanza, sé qué, yo le dije, mamá, eso es una publicidad, dice, sí, empezaron a salir las campañas. Propaganda. Salir las publicidades, cuéntame que no la pude ver, pero era él hablando, no me digas que sacaban cepillo. Y no, lamentablemente tengo que aguantarnos 4 cada vez que hay una pausa. No sé, Metcon, porque yo veo las noticias, Metcon se está llenando de plata porque te pasan 4 o 5 propagandas de Nito que yo te anuncio, ¿no? Cuando él va a dar un discurso está todo preparado. Él le toman, eso para la propaganda, eso para más nada. O sea, él realmente no viene y te dice, no, es que el rendimiento informe. No, esto es para la propaganda. Esto es para la propaganda. Eso para la propaganda. Entonces, pero ahora yo te había dicho que las semanas atrás había iniciado, ya las propagandas incluían al pillín al lado. Ajá. ¿No? Todos lados lo ponía al lado, ahí, está, para acá, para allá, que me acompañó, que fui por allá. Ahora ya le autorizaron su propia propaganda pagada con los fondos del Estado, donde él sale que sí, que rendimiento de cuenta, que por aquí, que por allá. Y bueno, ya yo entendí que inició oficialmente en el mes de enero la campaña oficial pagada por los fondos del pueblo panameño, por la plata del pueblo panameño, ¿verdad? Para tratar de promover la figurita del señorito ¿no? Entonces, lamentablemente, pues ahora nos vamos a tener que aguantar. Antes eran dos dos del pusilánime, ahora son 4, las del pusilánime y las del pillín. ¿Y a nosotros tú crees que no nos pautarán, Melito? Ah, bueno, pues, dile que te manden algo ahí para ver. Tú nada más que mandas el yapi. Sí. Oye, ve acá porque es que cada 3 cambios... Sí, pero ponte a ver las noticias en Telemetro para que tú veas cómo te tiran una chorreteada de esa baba, que uno hasta que queda como, queda uno como limpiándose de tanta baba cada vez que uno pone el televisor y en Telemetro. Bueno, acuérdate que Juan Carlos Tapia prácticamente, Metcom, tengo entendido, se portó muy mal con él, muy mal, y ahí hubo... un conflicto hace tiempo y por eso quizás él decidió dejar el tema de los comentarios políticos. Yo lo venía diciendo desde el año pasado, y en diciembre se van a dar cuenta quién es Nito Cortizo, quién es la secretaria de Comunicación, cómo cierran programas y cómo van a... Nunca había pasado eso y no quisieron renovar el contrato. O se lo renovaban, tengo entendido que el cuento es así, era pero sin los comentarios políticos, porque bueno, pues después que los ha ayudado tanto, el tipo entonces hiede, pues. Entonces. Ese es el pago de la vaca atoyá o atacá. Ese es el pago de la vaca atoyá. Ese es para que ustedes vean que cuando hay intereses solamente reinan y afloran los intereses. No hay amistad. Exacto. Así mismo. Los gringos no tienen amigos, los gringos tienen intereses. El capital no tiene amistad. El capital no tiene corazón, no tiene sentimiento. ¿Cuánto es 2 más 2? Y de eso, ¿cuánto me queda y cuánto gasto? Tengo que pagarle a Melito 2, si le puedo reducir 1 mejor, y si le puedo reducir 1 3/4, todavía mejor, porque me estoy ganando
2, 3 cuartos. Así que para adelante, esto es lo que es el Así capital. mismo es. Bueno, Oye, imagínate un es que, señor que ha espérate, estado espérate, es que todo la el ley, tiempo. no puedes ir contra la ley económica. Si tú tienes un capital, lo metes al banco, ¿qué es lo que te va a dar? Intereses. Bueno, Una ya. miserable, una miseria de intereses, porque ellos te van a prestar a ti Pero La te tu da ley propio intereses. económica. dinero y te van a cobrar a ti 5 o 10 veces de intereses. ¿Ya? Mm. Eso es lo que realmente hay. Si tú te pones a Yo ver, mejor, yo mejor cierro porque prefiero ganar intereses, ¿verdad? ¿ya? Es que es así, tienes que ganar, el capital es para ganar intereses, para más nada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Vendan lo que tienen y denlo a los pobres y hagan tesoros en el cielo. Entonces, los verdaderos cristianos no acumulan capitales y la Biblia le manda a los empresarios cristianos a que no retengan el pago, a que paguen a tiempo, a que sean justos con los empleados. Eso está en la Biblia desde que empieza hasta, bueno, no desde que empieza, pero prácticamente por toda la Biblia los profetas dijeron, no seas, no sometas a los trabajadores al yugo y todo eso lo dicen los profetas y todo, ¿no? Y hoy es un día para mí especial porque es el día de la Epifanía famosa o de la llegada de se celebra pues la llegada de los magos del Oriente que se han titulado como reyes, ¿no? La Biblia no habla que eran reyes, pero se cree que tenían algún tipo de Asistencia. preponderancia, no, un tipo de, sí, de un tipo de título o un tipo de importancia a nivel de reyes, ¿no? Ah, ok, pero sí tenían Pero, asistencia del creador, sí tenían asistencia. ¿cómo hacía O sea, asistencia? asistencia es como que, o sea, estás asistido, pues estás un poco más conectado al creador, pues, porque ellos, Ah, ok, eh, ok. Bueno, ¿entiendes? ese es Tenían interesante. asistencia, sí. Ese es un tema interesante porque mira que hace poco estaba en una reunión con unos amigos y había unos elementos que me llamaron la atención de los dos pasajes que hablan del anuncio que se le hace a las personas cuando Jesús nace. Y solamente se le hace un anuncio, aparte pues de a María, a José, que se les explica y se le hace un anuncio, bueno, y a Elizabeth, todo lo demás, pero en el mismo nacimiento, para esa época, se le anuncia a dos personas o a dos grupos, los magos del Oriente a través de la estrella y Ajá, a los pastores de Belén que estaban en las vigilias de la noche. ajá. Pero cuando lo vemos en contexto, en esa época había sacerdotes, una clase sacerdotal judía, Sí, hebrea, sí. habían sectas religiosas que, Bribones. sí, había sectas religiosas que esperaban la venida del maestro o el Mesías, donde estaban los fariseos, los Sí. saduceos, los celotes, los Estaba esenios. Alfonsito ahí, Alfonsito estaba ahí. Por ahí estaba. Pero mira, a ese grupo a ninguno se les anunció la venida del Mesías. O sea, eso te va dando una idea de cómo trabaja Dios, ¿no? Hoy día pudiéramos traducirlo también y tener una idea de lo que pasó en esa época. ¿Quiénes eran los sacerdotes del templo? La clase sacerdotal, la que estaba dedicada al templo. Como tú bien dices, hay indicios de que eran corruptos. De indicios, Sí. no, la Biblia lo dice. Estaba también los fariseos, que era una secta religiosa, era muy legalista, Sí. ¿no? Estaban los celotes, que era un grupo revolucionario que quería la liberación de Israel por las armas y todo lo demás, que esperaba también en cierta forma el Mesías, el ungido, que era el rey libertador de Israel. Y estaban los esenios, que era un grupo, bueno, estaban dos grupos más, los esenios que se habían retirado por la corrupción, o sea, eran los más puros, una especie Ajá. de puritanos que se habían retirado y se habían ido al desierto. De ahí por eso tenemos hoy día las famosas, los rollos del Mar Muerto, las cuevas de Qumran. Sí. Y Sí. también existían pues los saduceos, ¿no? Que era también una especie de secta política, pero todo estaba entremezclado y relacionado con el rey de Israel o el Mesías que tenía que venir. Pero el verdadero rey de Israel y Mesías no se le anunció a ninguno de ellos, se le anunció a quién, a unos humildes pastores que estaban en el desierto en Belén y Ajá. a unos magos del Oriente, es decir, que ni siquiera eran judíos, ni siquiera pertenecían a la clase Sí. judía, ni sacerdotal, ni hebrea, ni por ninguna forma, y fue a ellos a quienes se le anunció. Entonces, esto es lo bonito de que Dios realmente sabe y conoce los corazones, y que por más que, bueno, y tenemos que traspolarlos a nuestra realidad para darle una aplicación práctica, ¿verdad? Y que de pronto la realidad es que Dios busca a la gente de verdad de un corazón que está dispuesto a recibirlo, gente humilde, gente sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de... Porque ahí tú te pones a ver, que, pero ¿por qué a los magos del Oriente o los sabios? Porque la traducción más correcta es sabios.
por qué a los humildes pastores, ¿no? Y por qué no a mí, que yo soy el sacerdote, el estudioso, el escriba, el fariseo, el estudioso de las escrituras, ¿no? Así que eso es lo bonito para mí de esta fecha, de recordar pues que Dios... Hoy es Día de Reyes. Hoy es el Día de Reyes, los Reyes, sí, correcto. Estamos a 7 ya, ¿sí? Día Y de no Reyes. quiero yapi, y no quiero yapi, hoy es 6, no 7, 7 es mañana. 6, 6. No, no es el quiero 7. yapi, No, el 6, el 6. no quiero yapi. Ah, Martín. Está bien, sí, sí. Bueno, tengo entendido que en Europa, básicamente en España, la tradición es los regalos entregarlos básicamente en el Día de Reyes, ¿no? Nosotros Ajá. acá en América tenemos estamos más partícipes de una tradición medio estadounidense, norteamericana gringófila, Sí. y celebramos más con Santo Claus y el Y 20, que llega el 25. Día de Gracias. Sí, bueno, la acción de gracias, Thanksgiving Day. ese es Y también para somos finales de irlandeses noviembre. porque celebramos el San Patrick. Bueno, aquí celebramos de todo, celebramos San Patrick, porque no es San Patrick. Mira, el No panameño después que sea celebración, tú no le Mejor pidas véase más. a los santos. Los santos dice que Sí, hay 365 días del calendario y faltan más días para que te den la fiesta. así es, así Oye, es. y se Hay más supone, fiesta que santo. Así Pero es. al que sí le haya llegado el Día de Reyes, pues también el día de ayer con a el los anuncio amonales. a los amonales del poder le llegó también el Día de Reyes con el anuncio del motorizado, el ¿Quién? motorizado con título de No, el Contralor, Contralor. sí, que ¿Qué se le fue a pasó? Hombre de la reunir. Harley Davidson. ¿Qué le Sí, pasó? se fue a rendir un informe a la asamblea y lo que terminó diciendo es que todas esas botellas que ustedes tienen ahí, todas son legales, porque lo digo yo. ¿En serio? Busca los En titulares pocas de la palabras, prensa. no, él no lo dijo así literalmente, pero No, yo estoy traduciendo, no en buen ¿qué panameño, palabra, ¿no? qué palabras habrá usado? Resúmelo con el más grande de los desparpajos y cinismo no visto, justificó todo lo injustificable. Bueno, Para la que lo prensa entiendas dice, aún más. la prensa de hoy dice, Solís da un espaldarazo a las planillas de los diputados. Dice, el Contralor minimizó la mayoría de los escándalos surgidos en la pandemia. Aseguró que la Asamblea tiene derecho a tener trabajadores comunitarios. Traducido en buen panameño, todas esas botellas están perfectamente bien Ajá. embotelladas. Aquí estoy viendo que mandan los titulares, Metro Libre, eso está entregado de pecho, regalado. Ah, no, eso es de Eso es de esta gente, pero entonces relaciones dice, públicas, eso es relaciones públicas exacto, del pusilánime, exacto. del Contralor establishment. rindió cuentas y explica investigaciones. Ese es el título, hey, yo voy pasando en el supermercado y yo veo eso y yo digo, compa, explica investigaciones, no leí el periódico, ya me comí el cuento. La otra persona, cualquiera persona que va pasando por un almacén, lo que sea, ve el título, o sea que también esta gente tiene que, o sea, los periódicos tienen que ser, y los periodistas tienen que ser más serios de estar jugando con las personas, querer captarlos con títulos medio mentirosos. ¿Me explico? Así es. Porque eso es de muy mal gusto que tú vayas a leer una nota y te dice todo menos lo que el título o sea, hizo que te fueras a esa nota. Entonces, a todos esos periodistas que creen que son vivos, lo que están haciendo es que quedan con mala credibilidad. Entonces, aquí veo a Pillín que dice, mira la lambonería esta, vicepresidente presentó informe de gastos, o sea, otro informe más de hablar de millones en pandemia. Los informes de gastos que él, me imagino, ha manejado en pandemia. ¿Tú crees que ellos están siendo honestos? Imagínate que habla de 460 de tantos millones que se gastó el señor, el nuevo candidato del pusilánime a partir de hoy. Ayer, pues, que empezaron las propagandas. 400 millones, pico. Me busca ahí para que veas la información. Yo me quedé estupefacto. Nadado. O sea, de 2.000 y pico de millones más o menos que se han gastado. Él se ha gastado alrededor del 25%. Qué manera de quererte, qué manera. Chuleta, Entonces hermano. dice 4.372 casos de COVID en un día. Ahí venimos con la pregunta de Agustín. Antes que tú saltes para allá,
Suéltala, suéltala, Martín, Y suéltala. frente al comentario que emitió Melito, y que estábamos pues, también ahí todos de alguna manera participando, está el hecho de que ayer hubo dos informes simultáneos al mismo tiempo, o casi simultáneos, y hubo un informe donde lo que reinó fue la situación de blindar o no permitir que se le cuestionase en una rendición de cuentas, en un informe de un funcionario nombrado por el órgano legislativo y que debe rendir cuentas dentro del sistema del check and balance o el sistema de los frenos y contrapesos para específicamente fiscalizar cómo ha sido el comportamiento y manejo de las finanzas públicas en las distintas instituciones, y se convirtió en un eminente monólogo donde los demás son una pila de, o la inmensa mayoría, para decirlo así, no generalizar, son una pila de eunucos y castrados mentalmente hablando, o en su defecto, todo simplemente es un tipo que le agradece a quien lo designó y le permite que puedan hacer y deshacer lo que quieran. Con la cantidad de escándalos que aquí se dio, por ejemplo, y esto va asociado con el Ministerio de la Presidencia, donde este es el tercer viceministro que paga los platos, que está en el cargo, previo a dos que pagaron los platos rotos por una serie de situaciones de escándalo, con el tema inicialmente de los ventiladores, con lo que renunció el otro, etcétera. Entonces pareciera que esta situación simultánea o casi simultánea conllevaba de tratar de perder, o de que no se observase, o que no fuese cuestionado, o de alguna manera pues no pudiéramos ver, aunque ya la gente tiene su propia percepción, y dentro de esa situación en la cual todos tenemos que ver cómo nos involucramos, cómo fiscalizamos, porque aquí está ocurriendo de todo y esto no lo va a arreglar salvo que venga un apocalipsis, como estaba Melito hablando dentro de términos bíblicos, y el creador pues establezca una nueva sociedad con una mentalidad distinta, con gente íntegra, ¿ya? Entonces vamos a caminar, pero observa que uno donde se transmitía era un monólogo y el otro casi coincidía. Y aquí, como decía el difunto José Dalai Zamora, no pasa nada. Entonces, esto es lo tétrico y no puede ser pues que, y ese supuestamente, ese es el candidato de mi colectivo por el cual te digo que desde ya yo no votaría. ¿Ya? Y así mismo hay muchos como tú. También, por lo que he escuchado, pero yo te digo, sí me identifico, pero desde ya yo te digo que yo no puedo votar por ese señor. ¿Ya? Así es. Ni mi familia, ni mis amigos, ni en los círculos donde yo tenga algún nivel de como partícipe en los grupos sociales con quien guardo relación, frente a mucha gente que tú ves salir en la televisión que dice representante de la sociedad civil, y tú no lo ves ni siquiera armando en un piqueteo de alguien, sino que se cuelan en los piqueteos que otros organizan. Entonces, ¿qué sociedad civil representan? Exacto. Entonces, este tipo de situaciones son las que pasó ayer, y por eso yo hablaba y reducía frente al comentario de mi colega Melito González, que esto se reducía al más grande de los desparpajos y cinismos expresados en el día de ayer por un funcionario que fue a avalar toda una serie de situaciones y tener planillas para que tenga gente que te haga en una competencia desleal con dinero, recursos del Estado, políticas para ti, para tú reelegirte. Sí. Aunque eso esté en la ley, eso es inmoral. Y es pretender que los demás que estamos viendo eso somos estúpidos. Y así piensa que es la inmensa mayoría del pueblo panameño. Y eso no puede pasar así desapercibido. Así es. Martín. Así es. Aparte, perdón, aparte de, bueno, no sé si la pregunta iba en eso, pero hay otro temita para pegar la pregunta. Que ayer escuché ahí por encimita, como que había una especie de contradicción en los informes, porque el informe de este señor
el ahijado de la presidencia. El ahijado. El ahijado, sí. El informe de él hablaba de como $400,000, no sé cuánto, en que se habían gastado en ventiladores y algunas cosas relativas a eso. Y hicieron algunas preguntas, o sea, eso lo vi yo a otras personas, que el presupuesto para la pandemia, ¿quién lo manejó? Y prácticamente hasta el Paco y todos dijeron que el presupuesto de la pandemia lo había manejado el Ministerio de Salud. Entonces se preguntaba a los periodistas, ¿y por qué este señor incluye su presupuesto de pandemia, incluye ventiladores? Así que por ahí quedó, por ahí vendrán algunas cositas más, ¿verdad? De toda la inconsistencia, las irregularidades, las contradicciones de este señor de la presidencia y sus secuaces, ¿no? Yo estoy de Ahora sí, acuerdo con lo... la pregunta, sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín, es totalmente exacto en el canal que es. Es la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Usted piensa, Martín, que así mismo como usted se siente, como lo que estás expresando, igual me siento yo, ¿usted no cree que habrá muchísimos más panameños que van a pensar igual o ya están pensando igual? Mira, definitivamente que sí. Y ayer leía un escrito del doctor Francisco Sánchez Cárdenas, que creo que salió publicado en La Estrella de Panamá, donde él hacía una reflexión precisamente en ese sentido, que a 30 meses de gestión o a casi a la mitad de este gobierno, si el partido en gobierno no gira y no cambia sus actuaciones, pues olvídense que las expectativas para el 2024 puedan ser positivas. Pero con lo que hemos vivido en estos casi 30 meses de gobierno, con la actitud de los personajes que están tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, con las actuaciones de la gente en el Ministerio Público y el órgano judicial, pues definitivamente lo que indica es que no vamos a continuar con más de lo mismo y peor. Y esto no va a cambiar porque esto es un problema de conducta, porque la gente siente que tenemos que dejar de jugar vivo para jugar limpio. Y eso es un problema de mentalidad. Entonces la gente que está... Aquí hubo una transformación al inicio de esta administración. Aquí no se religió un montón de diputados y la gente tenía la esperanza de que todos iban a asumir el control y se dejaron absorber por los corruptos. Y aquí se cumple aquel sentido de que si en un costal de papa hay una podrida y tú no la excluyes, va a terminar pudriendo al resto del costal. Y eso es lo que ha pasado en ese órgano legislativo. La complicidad y el cinismo no visto ayer con el monólogo brindado por el personaje que está en la Contraloría deja mucho que decir del país como tal. Sí. Entonces, eso no solamente te digo que en el que tú coincides, Nicolás, sino en lo que expresó el propio doctor Francisco Sánchez Cárdenas, y que está visualizando, político de vieja data a lo interno, Claro. que si no se da esto, pues olvídense, y esto no se va a dar, porque todo el mundo quiere ver cómo se enriquece de la noche a la mañana. Sí. La gente no entiende que antes de caminar tenemos que gatear y después dar pasos para empezar a caminar y posterior correr. Pero todo el mundo quiere correr apenas ha nacido. Y ese es el problema. Sí, Nicola, el problema es que, como dice Martín, algunos como que quisieron dar un cambio para que no repetir con los mismos diputados. Pero el problema es que muchos de los que llegaron eran peores, porque muchos eran hijos de los que habían sido diputados ladrones de siempre. Es como entonces, es el caso de Olivares Frías acá, que pone a la hija. No, pero estamos hablando de la Asamblea específicamente, ¿no? Ok. Sí, Olivares es diputado. Sí. No, yo no estoy hablando de específicamente de diputados. No, es que en algunos casos, en general de los jamonales. En algunos casos que hicieron, bueno, vamos a poner este diputado nuevo, pero resultó que es peor porque ese viene podrido de la casa, porque el papá hizo lo mismo, ¿verdad? Exacto. Con las planillas, robó y todo lo demás. Entonces él viene y hace lo mismo o peor, ¿no?
Entonces no hubo realmente cambio, pero yo por lo menos en la parte de la corte tengo una esperancita. Yo lo he dicho aquí, tengo una esperancita porque la referencia que tengo de los nuevos magistrados, realmente ahí el único voto de confianza que le puedo dar a este gobierno es que son personas que por lo menos los magistrados de la corte y los suplentes, algunos los conozco y son de una realmente una trayectoria que bueno, sabe que en los círculos abogadiles se hablan y se dicen cosas y la verdad que no tengo ningún tipo de reparo en cuanto a esos nombramientos, ¿no? Espero no desengañarme o no equivocarme, pero yo pienso que hay que empezar a hacer algo, ¿no? Mira, Martín es miembro del PRD, yo también, y estamos prácticamente en la misma línea. Si somos abogados, ¿no? Porque dicen que los abogados lo peor que hay, los más ladrones, sinvergüenza y maleantes que hay en este mundo de los abogados. Y estamos en la misma línea de que aquí se necesita un cambio. Y miren que una película que, bueno, de pronto es interesante para las nuevas generaciones, que son los que más ven eso. Yo soy uno nacido cinófilo de estos programas, esto desde niño, de los cómics de superhéroes. Y este nuevo programa o nueva película de Spider-Man. Oye, Spider-Man a los maleantes les quiere cambiar el chip para hacerlos buenos, porque vio que había posibilidad de cambiarlo. Y yo pienso que hay que hacer algo, ¿verdad? Así como Spider-Man, tal vez en Panamá nuestros políticos sean misión imposible, pero hay que hacer algo para cambiarle el chip a esa gente y que dejen de robar y que dejen de mentir y que dejen de poner la cara de que son los santos libertadores del pueblo, cuando lo que están haciendo es encubriendo toda la fechoría y maleantería que están haciendo en este país. Entonces es hora de que los niños con esa que están viendo Spider-Man también nos ayuden, ¿verdad? A los viejos que ya estamos viejos pellejos y que tratemos, ¿verdad?, de ver quiénes son los que se van a lanzar para las próximas elecciones, ¿verdad? Empezando con uno que ya empezó campaña oficial y saber que no podemos elegir a la misma gente, ¿verdad? A menos que haya una conversión, como dice el amigo el doctor Gamboa, que así como Saulo de Tarso, pues fue impactado, ¿verdad?, por la presencia del Señor, la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que estos muchachos de alguna manera, o estos jamonales del poder, puedan algún día ser impactados por algo que les transforme y los cambie y digan: hombre, ya voy a dejar de robar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de engañar, voy a dejar de usar la política para mis fines aviesos, voy a dejar de estafar al pueblo panameño y robarme el dinero y empobrecer al país llevándome todo el dinero a las arcas del Estado. Dios quiera, Dios es mi oración para este nuevo año y que en un día como hoy también pues los reyes nos ayuden en ese sentido, ¿no? En base a la tradición católica. No soy católica, católico, perdón, pero esa es una esperanza, ¿no? Es una Mira, esperanza Melito, de cambio. usted habló del tema del órgano judicial y en estos días también pues yo señalaba el tema de lo inédito y que por primera vez desde el inicio de la vida republicana de nuestro país, 5 mujeres, 5 damas Sí, correcto. hacen mayoría en el pleno de la Corte. Y el editorial del periodista Gerardo Berroa de La Estrella de Panamá ayer guardó relación sobre ese hecho, donde él señala sobre esa esperanza que usted habló. Dice: la sociedad tiene esperanza en una justicia imparcial. Y el cambio no es solo de nuevos magistrados, sino que las mujeres que tanto han luchado por ser protagonistas ahora tienen su gran oportunidad de demostrar su valía. Pero queremos una justicia imparcial, no una justicia que esté acorde con la propaganda mediática, donde ya hay condenas sin ir a juicio. Y es que el problema de la justicia es mayúsculo, porque muchos de los casos que iniciaron en el quinquenio pasado fueron parte de la Procuraduría Paralela. Flaco favor se le hará a la justicia de este país si continuamos con estas arbitrariedades. Es preferible que 100 personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra, cierro comillas, escribió en 1785 Benjamin Franklin. Este aforismo que popularizó Franklin en realidad pertenece al jurista inglés William Blackstone en el siglo XV, pero es uno de los pilares en los que se asienta todo el derecho penal moderno. La justicia tiene que ser despolitizada totalmente y ese es el mayor reto, y eso es un reto que tienen las damas hoy por hoy, de la nueva administración. El país tiene que sanar sus heridas y parte del remedio está en la justicia. Digo yo, además también está en la educación, en la calidad de la educación.
Hay que generar confianza en el país y en eso la renovación de la Corte Suprema es piedra angular. Así de simple terminó el editorial de Gerardo Berroa en el día de ayer de La Estrella de Panamá. Y es cierto, las damas no solamente tienen esa oportunidad que han estado peleando de tener puestos de jerarquía, tienen un gran reto y una responsabilidad, porque en 1 o 2 años esas damas van a encabezar las distintas salas de la Corte y vamos a tener una justicia matriarcal. Pero entonces es donde viene y se dice, y algunos dicen que las damas son más honestas que nosotros los varones. Eso no es tan cierto. También hay vergüenzas y corruptas, de todo hay en la Villa del Señor. Sí, de todo, pero exacto. el pueblo genera y debe crearse un nivel de confianza, y eso tiene, por ejemplo, en el caso de lo que tanto Mélito como mi caso, uno, el tema de la mora judicial, pero tiene que predicarse con el ejemplo. Los niveles de mora existentes en la Corte Suprema de Justicia, amparos e inconstitucionales que demoran 5, 10 años, 15 años. Tanto a Mélito como a mí nos enseñaron en la Facultad de Derecho que justicia tardía no es justicia, ¿ya? Entonces, la situación de los intereses, la fiscalización. Hay magistrados que salieron y que fueron denunciados. Uno fue procesado, el otro renunció antes que lo terminara de procesar la asamblea. La información de negociados, de familiares de ex magistrados a lo interno de la Corte. Las palabras desde el difunto Camilo Octavio Pérez, cuando dijo que la Corte Suprema era un potrero lleno de pulgas y garrapatas. Las palabras de Adán Arnulfo Arjona, ex magistrado también de la Corte, donde denunció que se vendían fallos. Las palabras del magistrado Harry Díaz, el ex magistrado Harry Díaz. Entonces, todo es una conducta. Los que están ahí son hombres, son mujeres, no son santos, no son monjes. Ya con defectos y virtudes, con debilidades y fortalezas, y también hay que buscar la manera de ser fiscalizados para que puedan sustentar sus bienes con los ingresos que poseen y no con los muertos y heridos que genera un puesto en un momento. Y esta fiscalización tiene que bajar a los tribunales superiores y tiene que bajar a los jueces seccionales de circuito y municipales, porque tiene que haber una justicia eficaz, una justicia eficiente, una justicia veraz. Ver cómo es posible que un juez en sus decisiones, ¿por qué actúa de esta manera? ¿Por qué si hay 4 jueces seccionales, cada uno tiene un procedimiento distinto si es el mismo libro de procedimiento? ¿Por qué un juez copia las pasas que uno hace y el otro no le da la gana? Porque él se piensa que él es Dios. Entonces te encuentras con casos como esos, jueces que asumen el rol de mi colega Melito, que en un proceso es mi parte contraria. Oye, siéntate donde Melito, pues, y deja de ser juez. O jueces que si Melito se gana casos, porque es un buen abogado, y gana mucho más de lo que él gana en salario en sus procesos. No puede ser. Melito no puede estar ganando más plata que yo. Entonces la envidia. Entonces sal de ahí y ven a sudar el saco. Sé capaz. Exacto. Todo eso pasa en la administración de justicia y son retos que se enfrentan. Los magistrados superiores tienen que fiscalizar no las decisiones que son libres e independientes de cada jugador, pero sí su actuar procesal. ¿Por qué usted falló de esta manera? Sí. ¿Por qué usted decidió esto? Porque una o la otra, o se equivocó, que es malo y demuestra que tú eres un mal juez, o usted es un juez venal y se está vendiendo. Les da pena también aceptar un error o cualquier cosa, pero Martín, lo que tú estás diciendo es verdad. Nadie hay para que fiscalice los fallos, si estuvieron bien o estuvieron mal, eso no existe, ¿ah? Bueno, no sé, contesta y yo después doy mi opinión, Martín. ¿Perdón? Martín, no, de la pregunta, sí. Lo que tú estabas diciendo algo, pero... es cierto, porque hay unos fallos que... Hay algún unos tipo fallos y fallos, control, pero ¿hay algún tipo de control o algún tipo de... Debiera de haberlo. De mesa, no o sea, eso no existe. No hay, debiera haber en todo. Eso debiera haber. Hay un principio en el derecho. Es una buena idea. El principio de que no puede haber nada ni nadie sin fiscalización. Porque somos seres humanos, ¿ah?
Y como dijo Sí. Cristo, la carne es débil. ¿Ya? Y estamos sujetos a tentaciones. Estuvo sujeto a tentaciones el Hijo de Dios. No lo vamos a estar nosotros. Sí. Tenemos que Correcto. reconocer eso. Sí. ¿Ya? Y las tentaciones fueron probadas. En el caso de lo ocurrido con los ex magistrados de la corte y aquel que fue llevado al proceso a lo interno de la asamblea, ¿o eso es Sí. mentira? Sí, Sí. sí. Ok, ahora, bueno, un poquito para no es diferir del todo, porque sí, definitivamente ocurre eso, pero primero, yo creo en la independencia de los jueces, ¿no? Primero. O sea, cada juez tiene que tener su criterio, para mí, empezando por ahí. Ahora, definitivamente que hay cosas que fallan, que tú dices, y como dice, hay un problema de inconsistencia de un lado en cosas que debieran estar tiene que haber uniformidad. Hay una diferencia total, en un lado te pide una cosa, en el otro lado no es así, bueno, pero el punto eso no es tan peligroso, ¿no? Ahora, el fallo de los jueces en primera instancia generalmente es apelable, es decir, casi todos los fallos pueden ser susceptibles del recurso de apelación. Y ese es uno de los primeros filtros o formas de verificar el fallo del juez primario, ¿no? El recurso de apelación. También los jueces, los magistrados pueden verificar si hay algún tipo de pretermisión en el fallo, algún tipo de omisión, algún tipo de asunto que el juez se haya equivocado, haya fallado, y puede en base a eso corregir o mandar a corregir algunas cosas. Y todavía aún así, después de la doble instancia, cabría un recurso posible de reconsideración y cabría también, entonces, si lo permite la ley, un recurso de casación. Así que, aparte de eso, también tengo entendido que hay auditos que pueden ordenar los superiores para verificar algunas cosas dentro de los tribunales inferiores, como por ejemplo, que se dilaten algunos casos, ¿verdad? Algunos vayan bien rapidito y otros vayan bien despacito, que se mantengan algunos ahí como en el congelador o el refrigerador, ¿verdad? Para verificar si no hay algún tipo de favorecimiento o algún abogado, alguna firma, ¿no? Todos estos auditos se pueden hacer, ¿no? A eso Así me que yo sí, refiero, Melito. sí, A eso me refiero. sí se pueden hacer los Situaciones que, auditos. como te dice, por ejemplo, en materia de derecho del trabajo, que dos fallos de la sala tercera en materia de casación constituyen una doctrina probable. Probable, sí. ¿Ok? Por ejemplo, yo te pongo, y la Corte ha dicho reiteradamente, la sala tercera, un ejemplo, y además pues, atendiendo el principio de economía procesal, que la prueba documental en los procesos abreviados debe ser presentada con la demanda o con la contestación, salvo justo motivo. Si la norma de procedimiento te dice de eso, y los magistrados te han dicho en 3 fallos, el juez natural que le presenten una prueba documental fuera de estas 2 etapas debe declarar inmediatamente que esa prueba, la nulidad de esa prueba, o no tomar esa prueba para no generar falsas expectativas a la parte contraria. Así es. Salvo, y tú como abogado, tú tendrás entonces que valer el justo motivo de no poderla haber entregado con la demanda o con la contestación. Exacto. Y entrar a valorar dentro de la sana crítica eso. Pero entonces tú afectas la economía procesal, recibes una prueba que no tiene justificación para haber sido entregada posterior a esos momentos, a pesar de lo que dijo la sala tercera. Entonces, esos que están ahí arriba, ¿qué son? Si el 2 días de la Constitución dice que los inferiores están obligados a acatar las disposiciones, ¿qué dicen sus superiores? Entonces, a eso me refiero, a ese tipo de situaciones. Entonces, uniformemos los criterios. Pero entonces, sí, en esos... ahí uniformando esos criterios? Los tribunales superiores. Y eso no es entrar, una cosa es entrar al procedimiento de lo que debe ser para unificar el procedimiento, que debe ser uno, pero otra cosa es entrar a la decisión que es independiente de cada jugador. Pero también en eso, porque si tu decisión en una situación en la cual tú dices una vez, 2 veces, 3 veces lo mismo, y tus superiores aún más te dicen que estás equivocado, entonces algo está pasando. Sí, correcto. O tú eres muy torpe, o tú eres consecuente con los precios que tú estás vendiendo. Sí, exacto. No, pero en ese caso específico, pues ahí sí es un error garrafal porque la ley misma te lo dice. Si la ley te dice específicamente en los abreviados que hay que incorporar las pruebas en un tiempo determinado, tú no puedes saltarte eso. O sea, si lo estás haciendo yo reiteradamente, eso amerita, para mí eso amerita una investigación.
amerita una investigación para que verifique exactamente por qué, porque eso ya prácticamente es una violación a la ley. Si a mí me dice, la ley me dice que yo tengo que con la demanda acompañar ciertos 2, 3 documentos y yo no lo acompaño, el juez me va a decir corrige la demanda porque no, o no me la recibe siquiera. Sí. Y si yo le pido reciban pero penitencia, él me manda a corregir. Mira, O sea, por ejemplo, atendiendo el tema de la pandemia, se emitió la última ley en materia de derecho del trabajo, la ley 201 de febrero del 21, y te dice que si a Nicola Castillero, Melito González, que es su empleador, le presentó una terminación por mutuo y no le dio 2 días para que Nicola tome una decisión y lo procede inmediatamente a terminar la relación, porque en este país da vergüenza en pleno siglo XXI. ¿Sabe qué? Acusa a Nicola Castillero de ser un acosador de su compañero. Aunque tú vayas y faltes o atentes contra la dignidad de Nicola de hombre, eso no importa. Acoso sexual contra Nicola en perjuicio de Martín González. Sí. Se va Nicola de la empresa y no te prueban eso, pero eso quedó escrito. Entonces, ¿qué ocurre? La norma de ese debe dársele el trámite del proceso abreviado. ¿Qué están haciendo los jueces? Están haciendo el proceso de nulidad, dándole corriendo de traslado, cuando ese no es el procedimiento del proceso abreviado. Entonces, bueno, a mí me tocará pagar el costo de esta situación por estar expresando. Y aquí se pusieron de acuerdo todos. Todos se pusieron de acuerdo. En Panamá y en Colón. Y te puedo decir que a mí me llamó uno de los jueces de Colón que iba a hacer el procedimiento correcto para decirme, licenciado, mañana tenemos el reintegro de Nicola Castillero, porque no le dieron los 2 días, pero después me llamaron de nuevo para decirme, no, nos equivocamos. Entonces, ¿dónde está la independencia de criterio? Allí, porque ahí sí no hubo independencia de criterio. Hay una unificación. No estoy en desacuerdo. Pero la ley te dice textualmente que el trámite es el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado tiene un capítulo en particular de cómo se lleva a cabo. ¿Quién los unifica a ellos? Pregunta si los del Tribunal Superior han dicho algo. No van a decir nada porque todavía no ha llegado. Y se van a levantar las manos cuando les llegue. Sí. Sí. Pero, bueno, ahí en esos casos hay que recurrir. Hay que recurrir. No, claro. Eso es lo que da risa de todo esto, ¿no? Sí. Dice que está muy buena la cátedra hoy de leyes. Derecho procesal se llama eso. Derecho procesal. Muy buena, sí, muy buena. Oye, espérate, antes de eso. Escucha, suéltala, DJ, suéltala, sí, DJ. Para terminar el tema de las mujeres, a nivel nacional, hoy día, hoy por hoy, me parece, no llevo las estadísticas, la mayoría de jueces, fiscales, funcionarios judiciales son mujeres. No llevo la estadística, pero nada más con llegar, yo lo veo, se ve, y los casos que manejo, por ejemplo, aquí en Chitré, existen, por lo menos los tribunales, no el sistema penal acusatorio, sino los tribunales ordinarios, juzgado municipal, juzgado agrario, juzgado laboral, juzgado primero el circuito, que es lo que veo aquí, pues aquí en Chitré. 3 son mujeres y 1 es hombre. Entonces hay una proporción de juezas mucho mayor. En las tablas también actualmente está la jueza primera del circuito, la jueza agraria, la jueza municipal. Entonces la mayoría es mujeres. Entonces pienso que esto también ha sido sintomático, es decir, producto de que ya la mayoría, y los fiscales igual, cuando yo voy a juicio la mayoría que me mandan son, que la mayoría son mujeres, ¿no? Hay fiscales hombres también, pero me parece que hay menos. Entonces pienso que en la justicia hay una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres. No llevo las estadísticas, pero también en base a lo que se mencionó, estadísticamente hablando, los hombres delinquimos más que las mujeres, porque la incidencia de delitos cometidos por hombres es mucho mayor que la de las mujeres. Yo creo que la proporción es de 90 o más a 10, o sea, 90% de la criminalidad, el 90% hombres, 10% mujeres. Entonces pienso que de esa, porque estamos hablando objetivamente con las cifras, en ese mismo sentido, entonces se pudiera traducir que las mujeres, en cierta forma, son menos proclives a cometer delitos que los hombres, pero de que los cometen, de que hacen cosas, o sea, eso es propio y práctico del ser humano, ¿no? Y ahí nos remitimos a la antropología cristiana, que dice que todos los hombres somos pecadores,
todos cometemos errores, todos cometemos delitos y pecados. No hay ninguno que no necesite la salvación de parte del Señor, porque todos somos pecadores. Como dice Hugo, ¿no? Tampoco eso nos da la certeza de que van a ser transparentes en una Exacto. corte, aunque sea mujer, pero uno tiene la esperanza de que, así como son mujeres, con temple, con formación, puedan denunciar algún tipo, puedan tener el coraje de denunciar algunos casos, etcétera. O bueno, pues también, yo no creo, no sé, tengo la esperanza de que las mujeres en la corte puedan hacer un cambio, y los que no son mujeres son mitad hombre, mitad mujer. Ese es otro tema, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero bueno, Pero para terminar, el COVID no respetó esto de la, ¿cómo es? De la de la ideología de género. El COVID no respetó que eso. que No va. porque, oye, porque cuando te mueres te ponen nada más si eres hombre o mujer, no te ponen otro género. Así que hay un irrespeto total por parte de la estadística a esos grupos LGTB. Yo estaba haciendo bullying, era a un magistrado ahí que recordé que lo Oye, nombró Melito, Varela. tú que estás por allá por el área de Azuero, hoy sale una glosa en la Estrella de Panamá que Ajá. dice retirado en Pedací. Sí, la un abogado que un ex magistrado que compró un palacete de recreo en Pedací anda nervioso porque un ex socio de negocios no le agarra el teléfono. Parece ser que en un sonado caso por venta de fallos, el ex asociado lo va a lanzar al agua llena de caimanes. Dios mío. ¿A quién se referirán por allá? Ustedes que están en esa área. No sé, pregúntame. Chico, infierno grande. A mí me ofrecieron, dice Nicola, mira, vamos a hacer una comunidad muy cerrada, que si quieres participar ya está Carlos Lee, está el primo de Mélito, supuestamente el primo de Mélito, el diputado acá. Yo le dije, esos son los dos que dan, o sea, qué vecinazos tengo. Pues. voy a tener unos vecinazos ejemplares aquí para que llegue Carlos Lee en el helicóptero todos los días a estar despertándome. Por favor, hombre, métete esas tierras ya tú sabes dónde, y no saben si tienen ni derecho posesorio, no saben ni por dónde anda. Pero Pedací está lleno de gente buena, pero de gente muy sinvergüenza que está escondida. Está escondida por los árboles, debajo de las palmeras, de las piedras, y se escuchan las hélices. Nada más despertar y comprando terreno y haciendo cosas. Pero bueno, hablando de pilluras, les dejo aquí que dice en la Estrella de Panamá informe. El que rindió su informe sobre el uso de los melones por pandemia fue Gaby. El hombre deshojó todo el material y hasta publicó quién cobró en cada renglón. No sabía que el tipo había publicado en cada renglón. A propósito, los curiosos pueden ver todos los pagos en laestrella.com.pa y deleitarse viendo quiénes hablaban con la boca llena. Así que laestrella.com.pa tiene el desglose de lo que Pillín estaba anunciando, quiénes han cobrado, y vamos a ver cómo le salió ese informe. El tiempo se nos fue. Muchas gracias a nuestro querido y gran respetado licenciado Martín González Barría por la clase y la docencia de Derecho Procesal. Don Mélito con la asistencia, el licenciado Mélito González también con la asistencia, Bolo también que está en los controles de audio y video. Mi nombre es Nicola Castillero. Esto fue Trocha Abierta. Gracias por su sintonía en el día de hoy a través de la gran cadena exitosa. Nos escuchamos a las 4 de la tarde por internet, en vivo, por etvpanamá.com, las redes de Trocha Abierta Panamá, YouTube, Facebook. Quedan en compañía del profesor Miguel Antonio Bernal con el programa Alternativa a través de la gran cadena exitosa. Muy buenas Feliz tardes. Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Chao. Alfonsito, no quiero yapi. Ese te lo manda ahora. Hemos presentado Trocha Abierta